Vamos a pasar inmediatamente a la primera de las intervenciones. La va a llevar a cabo Guillermo Montt y presente él es analista de PISA de la OCDE, en concreto del programa PISA. Es una persona que cuenta con una gran preparación, es un gran experto en análisis de rendimiento académico y muy en concreto se ha especializado en la relación entre el índice socioeconómico de los alumnos y de los centros educativos y cómo afecta ese entorno en el rendimiento académico en general, promedio de los estudiantes y también de los distintos colegios e institutos. Cuenta además con un doctorado por la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y tenemos la suerte de que además que por su nacionalidad chilena se ha dirigido a nosotros directamente en español. Cuando quieras, Guillermo, muchas gracias. Buenos días. Me sumo brevemente a los agradecimientos. Primero agradecer al INE por la invitación y a la Fundación Comillas por las lindas instalaciones que han provisto para nosotros y a todos ustedes por estar aquí. Quiero contarles brevemente que, como decía Ismael, trabajo en el equipo PISA, que analizamos los resultados del estudio y para comunicarlos a todo el mundo básicamente. Y los resultados de la última evaluación que se hizo en 2012 estarán disponibles a fin de año. Por lo tanto, la discusión que les presentaré hoy se basa principalmente en la última evaluación del 2009. Les comunico el objetivo que pretendo que ustedes tengan de esta presentación. Quiero, resaltar que para estudios de medición educacional, ya sea a nivel internacional, nacional o dentro de un establecimiento y de la misma sala de clases, la formulación de los ítems es fundamental. Y la formulación de los ítems es su contribución. Si una evaluación tiene ítems que son deficientes, la evaluación no sirve de nada. Y es por eso que en PISA y en TIMSS y en las otras evaluaciones internacionales le ponemos mucho énfasis y mucho cuidado en la evaluación de ítems, como verán durante estas jornadas. Pero también, y esto creo que es lo particularmente importante para ustedes, que al desarrollar ítems se genera una discusión sobre qué es lo que queremos medir, qué es lo que esperamos que nuestros alumnos sepan y qué es lo que esperamos que nosotros como profesores transmitamos y desarrollemos en nuestros alumnos. Eso, más que el ítem o la pregunta particular que saldrá a final de estas jornadas, esa reflexión, esas definiciones, explicitarse y dejar en claro, y esas discusiones que se generan en torno a qué es lo que queremos medir y qué es lo que queremos evaluar y finalmente qué es lo que queremos enseñar en nuestros alumnos, eso creo que es el gran beneficio de su asistencia a esta jornada. Primero, en esta presentación voy a dar una breve reseña sobre qué es PISA y después pasar a describir cómo se construye PISA, discutir cuáles son las implicancias en la labor docente de adoptar un marco y el enfoque que PISA tiene para la educación y introducirles a una nueva evaluación que ofrecemos para centros educativos, que es específica para centros educativos. Bueno, PISA es un estudio internacional de medición en competencias lectoras, matemáticas y científicas. Pero también es un gran dolor de cabeza para las autoridades educacionales. Estos son algunos de los titulares que salieron con el último estudio. Y España estancada en la mediocridad, el gobierno pide un pacto de Estado tras el fracaso educativo de PISA. Entonces, si bien es un dolor para las autoridades educacionales, es una invitación a la reflexión sobre la educación, sobre reformas, sobre cómo mejorar en educación. Y en PISA 2009 participaron 65 países en 2009 y 10 adicionales en el 2010, con una muestra de más de 500.000 alumnos, todos de 15 años, que representan una población de más de 30 millones de alumnos en todos estos países. En España se participa desde el año 2000, cada 3 años, y en el 2009 son más de 10.000 alumnos, ahí me equivoqué. Y también participó en el año 2012. Bueno, ¿cómo está España? Estos son todos los países, y son muchos, entonces no se lee muy bien, pero España está ahí, donde está en rojo. Un poco por debajo del promedio de la OCDE,
bien por debajo de los que mejor rinden, que son Corea, Finlandia, Singapur, Canadá, Japón, Australia, entre otros. Y por debajo de sus vecinos, Francia, Portugal, Italia, pero por sobre otros países de habla hispana como Chile y Costa Rica. Al haber participado, pero bien, España obtiene 481 puntos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa 481 puntos en PISA? Primero, en PISA no solamente nos interesa el promedio, sino saber qué cantidad de alumnos obtienen cierto nivel de competencias. Y 20% de los alumnos españoles no superan las competencias básicas en lectura. Solo 3% superan las competencias más altas en lectura. Estas cifras son, en particular en los alumnos que superan las competencias más altas, en promedio en la OCDE son más del 8%, y en España es solo el 3%. Como España ha participado desde el año 2000, podemos ver la evaluación de su trayectoria en rendimiento educacional. Desde el año 2000, España tiene una baja en su rendimiento, pero no es estadísticamente significativa. Pero lo notable, creo yo, es que en varios países sí tienen un aumento y algunos países sí tienen una baja real. Entonces países como Perú, Chile, Israel han aumentado su rendimiento. Y bien, uno puede decir, bueno, son países que tradicionalmente han rendido mal, entonces solo tienen capacidad para subir. Bueno, pero también entre países que han subido vemos a Portugal, que tenía un rendimiento bajo el de España en el año 2000, y Corea, que tiene uno de los rendimientos más altos. Entonces el aumento, la mejora educacional es posible no solamente entre aquellos que tienen más espacio para mejorar, sino también en los países que mejor rinden. Y aquí vemos la trayectoria año por año de España, en el año 2000, 2003, 2006, 2009. La línea negra es el promedio, que es la que generalmente se lleva a los titulares. Pero quiero llamar la atención que esa misma trayectoria esa misma trayectoria que es el promedio se ve entre los alumnos de más bajo rendimiento y los alumnos de más alto rendimiento. ¿Vale? Y desde el año 2006 se nota una pequeña tendencia al alza, que puede ser fuente de buenas noticias, quizás, no sabemos. Pero esto es interesante compararlo con la trayectoria de otro país, Portugal. Y permítanme. Portugal en el año 2000 tenía un rendimiento por debajo del de España, no solo en el promedio, sino también entre los alumnos de más bajo rendimiento. Estos son los alumnos del percentil 10. O sea, si ponemos a todos los alumnos de España y todos los alumnos de Portugal y vemos cómo ha mejorado el 10% de más bajo rendimiento, vemos que en Portugal mejoraron bastante y en España no. Estos son los alumnos, básicamente los alumnos que más necesitan de nuestro esfuerzo. En matemáticas la historia es similar. España obtuvo 483 puntos en el año 2009, por debajo del promedio OCDE y por debajo de los que mejor rinden, que son de nuevo Corea, Singapur, Finlandia, Japón, Canadá. Y aquí el rendimiento de España es similar al de Portugal e Italia, pero por debajo del de Francia y por sobre de los demás países de habla hispana. También, 483 puntos, el promedio, ¿qué significa? Vemos que el 24% de los alumnos españoles no superan las competencias básicas en matemáticas y solo el 8% superan las competencias más altas en matemáticas. En Corea, más del 25% superan las competencias más altas. España tiene un interés en PISA que es bien alto y obtiene muestras que son muestras especiales para muchas comunidades autónomas. Entonces en matemáticas vemos que Castilla y León, Navarra y el País Vasco rinden al nivel cercano al de Australia. El promedio para España estaría aquí, entre Galicia y Murcia, y otras comunidades autónomas tienen un rendimiento similar al de México. Entonces
En PISA podemos ver también que la variabilidad en el rendimiento no está solo a nivel de establecimientos, sino también de comunidades autónomas. En ciencias la historia es similar. España está por debajo del promedio OCDE y 18% de los alumnos españoles no superan las competencias básicas en ciencias. ¿Vale? En PISA también nos interesa mucho la equidad. ¿Y cómo entendemos la equidad? Una de las formas es en cómo el nivel socioeconómico de un alumno predice su rendimiento educativo. Es decir, si tengo dos alumnos de distinto nivel socioeconómico, ¿con qué certeza o qué probabilidad puedo predecir bien su rendimiento? ¿Vale? Entonces podemos tener dos especies de distribuciones teóricas. Una, en que tenemos a cada alumno, que es un punto, su nivel socioeconómico y su puntaje en PISA, en el eje vertical. Entonces, por ejemplo, este es un alumno relativamente pobre, que rinde mal, como este. Pero hay una gran diferencia entre estos dos sistemas. Estos son ejemplos hipotéticos. En este, un alumno de más bajo nivel socioeconómico tiene mayores probabilidades de rendir alto. En este, ninguna.